mamá, economista y ciudadana crítica. En ese orden. Analizar la realidad desde distintas perspectivas, a veces pensando en aquello que aún no se ha dicho de los temas, es lo más importante. Porque como decía Keynes, en tiempos de crisis, la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Me encanta la buena música, la charla reflexiva, la política, sobre todo si va de la mano con un buen tinto y una buena compañía. 7:52 a.m, 7:52. Cintia Valeriano, agradezco mucho que de manera extraordinaria podamos comentar contigo lo que ayer se anunció, este programa emergente o nuevo para hacerle frente a la inflación. ¿Qué sabor de boca te deja? ¿Qué impresión te genera? Muchísimas gracias, Oscar, es un placer estar contigo esta mañana. En efecto, pues mira, el anuncio de entrada, si bien básicamente no amplía esta famosa canasta básica de alimentos, es decir, se sigue restringiendo únicamente exclusivamente los 24 alimentos que estaban considerados en el paquete digamos, antiinflacionario, el primer paquete antiinflacionario que dieron a conocer en mayo. Lo que llama muchísimo la atención llama la atención algunas cosas. La primera de ellas es que en esta versión reloaded, en esta versión modificada, solamente se incorporan 15 empresas, ciertamente 15 empresas que tienen de por sí un poder dominante en cada una de sus respectivas estructuras de mercado, ¿no? El que no se haya suscrito este acuerdo o que no se haya considerado, por ejemplo, la participación de organismos empresariales o de cámaras empresariales que pudiera diluir en buena medida, pues evidentemente el efecto que puede tener para poder reducir la inflación en todas sus letras, pues. Uh-huh. Sin duda, otro de los elementos que llamó muchísimo la atención en este proceso, insisto, y a pesar de que son empresas dominantes, pues quedaran fuera, por ejemplo, dos muy grandes o dos muy importantes, como son Bimbo, por ejemplo, Lala, sí, la propia FEMSA, etcétera, que también tienen una participación brutal dentro de la canasta básica, ¿no? Bueno, otra de las cosas que llamó muchísimo la atención, y que es una medida sin duda tremendamente polémica, no solo por lo neoliberal de la medida, sino entre otras cosas por los efectos que pudiera tener, digamos, en mercados colaterales, sobre todo en nuestra relación con algunas economías hacia el exterior, pues tiene que ver directamente con este proceso de desregulación. Si bien hemos hablado en algunas otras sesiones sobre, por ejemplo, lo que está haciendo Reino Unido, entre otras cosas, como estas medidas de desregulación para poder motivar la oferta y con ello controlar la inflación, que me parece que el sentido o la orientación de esta propuesta es la correcta, lo hemos dicho muchas veces, el efecto no está en la demanda, sino está en la oferta, se tiene que promover un incremento en la oferta. Ciertamente este proceso de desregulación que pasa fundamentalmente por pues prácticamente otorgar esta famosísima licencia única universal para importar a estas 15 empresas que de por sí son dominantes, va a tener muchísimos efectos en el corto plazo y no necesariamente tiene que ver con el control de la inflación. Me explico. En primer lugar, el hecho de que no participen ni Senacica ni Cofepris específicamente en las labores de vigilancia y de control para garantizar que los alimentos y toda la cadena de valor que está involucrada en la producción de alimentos de estas 15 empresas se mantenga de acuerdo a los estándares internacionales. Más allá, y aquí podemos discutir sobre si son confiables o no son confiables, si las empresas han demostrado un cabal cumplimiento a la calidad, porque claro que lo han hecho hasta este momento, pero el simple hecho de que no participen estos organismos, estas instituciones públicas, velando, verificando, certificando dicha calidad, nos resta mucha confianza con respecto a nuestras relaciones con algunas economías en el exterior, particularmente con nuestros dos socios principales, que son Estados Unidos y Canadá. No, es una medida que está establecida no solamente en el acuerdo trinacional de libre comercio con estos dos países, sino que además forma parte de los requisitos indispensables de comercio internacional a nivel global, ¿no? Lo cual, ¿qué puede provocar? Pues puede provocar que aquellas empresas, sobre todo las dedicadas a la producción de alimentos, que venden sus productos hacia estos dos países, pudieran llegar a tener dificultades si no logran, cuidar toda su cadena de proveeduría y demostrar que, en efecto, no están pasando, por las correspondientes medidas de control, sobre todo en materia fitosanitaria, ¿no? Por ahí he escuchado o he leído ya algunas columnas que dicen, pues, que se alerta sobre este riesgo enorme para la salud que podemos tener los mexicanos al adquirir productos que no han sido validados por las instituciones. Creo que ese riesgo, al menos en el corto plazo, no estará presente, pero que sin duda esperamos que sea una medida temporal y que pronto se restablezcan los controles correspondientes, obviamente para darle seguridad a los consumidores. Y la segunda tiene que ver directamente con
esta forma en la que se pueden distorsionar los mercados. Empecé esta conversación diciendo que son 15 empresas que son tremendamente dominantes en sus respectivas estructuras de mercado. Está Minsa, está Bachoco, en fin, no, hay una gran cantidad de empresas que está Walmart, por supuesto, está Soriana, que son que tienen una participación preponderante en sus respectivas estructuras de mercado. Y llama mucho la atención que estas medidas o esta posibilidad de importar, de estas facilidades de importar sin ninguna clase de vigilancia, pues se apliquen exclusivamente a estas 15 empresas que tienen control sobre el mercado, lo cual puede provocar un efecto de concentración mayor y nos puede mandar, digamos, a trabajar en condiciones quizá de prácticas monopólicas que afectan por completo todo el proceso de competencia, ¿no? Y llama la atención, por ejemplo, que COFECE no estuviera convocada en la sesión del día de ayer, que no fuera consultada para dar su punto de vista al respecto, porque pues claramente hubiera advertido este riesgo de concentración. Y finalmente todo lo que tiene que ver con el efecto, digamos, de cortísimo plazo. ¿Qué tanto realmente este programa va a poder incidir o va a poder luchar o va a poder determinar, digamos, un cambio de viraje con respecto al impacto de la inflación? Si bien en el acuerdo que se anunció el día de ayer se mantiene este subsidio otorgado por la Secretaría de Hacienda, sobre todo energéticos, ciertamente las presiones que vienen del exterior serán todavía mayores y muy probablemente haya que hacer uso de recursos extraordinarios, recursos públicos extraordinarios. Ojo, porque si lo que se está buscando es generar este efecto centinela o este efecto faro de estas 15 grandes empresas y que poco a poco se vayan sumando algunas más, que es así como lo anunció el secretario de Hacienda, no se ve que al menos en el corto plazo pueda tener una incidencia en la inflación en términos generales, sobre todo porque pues el 60% de la población no necesariamente satisface sus necesidades de consumo en estos centros de abasto. Es decir, una ama de casa, una familia normalmente compra, por ejemplo, sus tortillas en la tortillería de la colonia y no necesariamente va al Walmart o va al Soriana a comprar sus tortillas, ¿no? Entonces, pues el efecto realmente es menor con respecto a lo que en términos generales cómo están, digamos, consideradas las distintas cadenas de valor en estos sectores. Caramba, pues modera expectativa, digamos, por no decir que muy baja. Sí, totalmente. Yo sería tremendamente conservadora con respecto a las perspectivas que pudiera tener el plan. Es interesante, no deja de ser novedoso el hecho de que no haya una obligatoriedad, ¿no? Me parece que el gobierno finalmente está haciendo su trabajo de proponer algunas medidas o algunas alternativas de control o de disminución de la inflación, pero insisto, pues también hay que ponerle en su justa dimensión y hablar también sobre los riesgos que existen en torno a este acuerdo. Cintia, pues muchas gracias, nos ayuda mucho tu análisis, vamos a esperar los efectos, como dices, el intento se agradece, ojalá pues haya más y más certeros, por lo pronto pues a esperar y ojalá que nos vaya bien. Así es, Oscar, pues encantada. Muchísimas gracias, buen día. Igualmente, hasta luego. Cintia Valeriano, ahí especialista en temas económicos y financieros, integrante además del claustro académico del TEC de Monterrey, Campus Toluca, aquí en Primero lo Primero, con este análisis. ¿Qué te parece? ¿Qué expectativa tienes tú de lo que ayer se presentó como este esfuerzo reforzado para hacerle frente a la inflación? ¿Cómo te va con esto? Cuéntanos a través del 7225-710578. Son las 8 en punto, las 8:20 redonditos ahora mismo. Continuamos.